La Diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra Madre la Iglesia. Escúchala a través de los podcasts de Historia de la Iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la Iglesia lo dirá su historia, lo dirá su historia, lo dirá su historia. Buenas, un saludo a todos los oyentes del podcast de Historia de la Iglesia de la Diócesis de Armenia. Estamos en una emisión más para considerar el avance de la barca de Pedro por los mares de los tiempos, en esta experiencia maravillosa de comprender los aciertos, los desaciertos, los logros, los tropiezos que ha tenido esa iglesia que como institución humana, compuesta por hombres, pues trata también de sortear las distintas situaciones que aparecen en el tiempo y va dando respuesta animada, guiada por el Espíritu Santo a tantas realidades, tantos desafíos, tantos retos. Ya en un podcast anterior habíamos considerado el tema de las herejías, de los cismas en la iglesia antes de la paz de Constantino, y ahora vamos a considerar cómo la iglesia, después de esta paz, después de empezar a ser acogida, respetada en el Imperio Romano y apoyada por algunos emperadores, empieza a enfrentar también algunos retos, algunas dificultades de carácter herético, algunas herejías que le van a obligar a repensar o a formular de una manera teológica más conveniente lo que ella cree, el origen y la constitución de la cristología, de la neumatología en la iglesia, está originada precisamente a partir de las herejías. Como siempre nos acompaña nuestro amigo y hermano de la Escuela Diaconal, Luis Hernando. ¿Cómo estás? Buenos días. Padre José Luis, muy buenos días para usted y para todas las personas que siguen de cerca estos podcasts con la historia de la iglesia. Como bien lo dice Padre, adentrándonos un poco más en lo que tiene que ver con los cismas y las herejías en este siglo IV que iniciamos a estudiar en el podcast anterior. Bueno, vamos a empezar hablando de el cisma donatista, que tiene su origen por allá en el norte de África, en una ciudad muy prestante en aquel tiempo que llamaba Cartago, cuando se presenta una división grande allí, porque a la muerte del obispo de Cartago es nombrado como nuevo obispo el diácono Ceciliano, pero había una mujer muy prestante allí en Cartago, una matrona llamada Lucila, que se opuso ferozmente al nombramiento de Ceciliano como obispo, puesto que éste en algún momento le había hecho una reprensión, y ella empieza a soliviantar en una actitud contraria a la designación de Ceciliano como obispo, y propone que sea nombrado otro obispo en su lugar, Mayorino. Así es, Padre. Después de la gran oposición que Lucila le hizo a Ceciliano, pues los obispos de Numidia, actual Argelia, si mal no estoy, nombran a Mayorino, que era un fiel servidor de esta matrona que acaba de referenciar. Así se generó entonces una división en la iglesia de Cartago en dos facciones. Al morir Mayorino, viene entonces de quien se le atribuye el nombre del cisma del donatismo, que es Donato el Grande. Este es el nuevo sucesor de la sede episcopal en Cartago, Donato. Una cosa muy importante allí es, hay que cuidar mucho la unidad. Las iglesias particulares no deben permitir en ningún momento la fracción, y por eso los obispos son garantes de la unidad en la iglesia particular. Por ejemplo, aquí en Armenia, el obispo es el garante de esa unidad para todas las comunidades que constituyen la iglesia diocesana.
Y entonces el obispo nos guía, y lo que él nos diga, las directrices que él imparta, por ahí es. Tal vez a nivel personal alguien puede decir, no, a mí no me parece esto. Sin embargo, por respeto a la unidad de la iglesia, que es más grande que mis pareceres, yo hago comunión con lo que mi obispo diga. Y no importa cómo se llame el obispo, porque esa es otra cosa que a veces afecta mucho. El tema de lo que se presentó con esta matrona, el de mi gusto, el de mi preferencia, el que me cae bien. No, hay que ver es la figura eclesial del obispo y su función al servicio de la unidad de la iglesia. No importa si se llama Fabio Duque, Pablo Emiro, Roberto López, Carlos Arturo Quintero y el que venga en el mañana. Lo importante es construir comunión alrededor del obispo como iglesia diocesana y de todos los obispos con el obispo de Roma como iglesia universal. ¿Qué pasó con Donato? ¿Cuál es el motivo de la herejía que tenemos allí con el señor Donato? El donatismo pareció iniciar como una simple cuestión de simpatías personales, pero vemos que fue desarrollando un ataque, digámoslo así, a las doctrinas de la época que justificaban la separación de la iglesia. O sea, el donatismo se apoyó mucho en la práctica de la rebautización de los herejes y también retomó principios cismáticos de Novaciano que estuvimos estudiándolo a lo largo del siglo III. También se hablaron un poco acerca de la eficacia de los sacramentos y ponían esta eficacia de los sacramentos en duda a partir de la dignidad o no del ministro que dispensaba el sacramento. Sí, el tema es que algunos ministros podían incurrir en herejías y Donato consideraba que los fieles que habían sido bautizados por esos herejes había que bautizarlos nuevamente, y ha sido principio de la iglesia desde un comienzo de que el bautismo es irrepetible, no se puede volver a repetir un bautismo. Por eso cuando las personas adultas piden el bautismo hay que hacer una investigación dispendiosa porque puede suceder que esté buscando volverse a bautizar, y a veces incluso con temas de legales, para que la partida le aparezca con una fecha de nacimiento distinta o para que aparezca con otro apellido, ¿sí? Entonces eso es muy delicado, y el bautismo imprime carácter, es decir, que es como un sello para toda la vida. El bautismo no se puede repetir por eso, porque es un sello indeleble. El que está bautizado queda bautizado para siempre. El bautismo no se puede repetir. Y Donato entonces tenía la idea de que el bautismo estaba sujeto a la fidelidad del que lo administraba y los demás sacramentos. Eso lo va a extender entonces a los demás sacramentos. Quiere decir que si la Eucaristía la celebra un ministro que no está llevando una vida íntegra moralmente, el sacramento es inválido. Así es, padre. El ex opera operando de los sacramentos. Ex opera operator, ex opera operandi. Los sacramentos actúan, la gracia sacramental es eficaz, independientemente de el estado de santidad del ministro. Yo suelo colocar un ejemplo, y es cuando uno va al médico. Uno no busca al médico de acuerdo a la condición de su salud, sino en cuanto posee una ciencia que lo faculta para medicarme, para ayudarme. Puede ser que el mismo médico esté muy enfermo, pero a pesar de su enfermedad, que puede ser mortal, él tiene una ciencia con la que me puede ayudar a mí. Lo mismo sucede aquí. En los sacramentos, el ministro posee una ciencia, un ministerio, el don del Espíritu, para comunicarlo a los que lo necesitan, aunque él mismo pueda estar muy enfermo a causa de su pecado. Y por eso lo que hacemos es orar
por ellos y por mí, que también lo soy, para que el Señor siga actuando, continúe actuando, a pesar de nuestros errores y yerros como seres humanos. Así es. Otro punto importante de los donatistas, padre, es que consideraban que la verdadera iglesia está compuesta solo por hombres santos, por hombres puros. El donatismo tuvo 3 periodos, se dividió en 3 periodos. El primero, entre el año 312 y 321, aquí los donatistas apelaron al emperador, buscaron un par de veces su favor. El emperador, pues siempre votaba o giraba su resultado a favor de la Iglesia Católica y no de los donatistas. Afirmó que no había que rebautizar a quienes habían sido válidamente bautizados por un ministro hereje, con lo cual se legitimó de nuevo la validez de los sacramentos. Entonces los donatistas empezaron con un tema de un agite social, de generar polémica, hizo que entonces que Constantino publicara en el año 316 un edicto llamado el Edicto de Unión. Para aplacar esos ánimos cada vez más candentes que se estaban convirtiendo como algo similar a lo que hoy llamamos un estallido social. Exacto. Unas revueltas, un problema pues que estaba pasando ya de castaño oscuro. Entonces ya le corresponde a Constantino, como dueño del poder militar, enviar sus tropas a calmar los humos que se estaban levantando allá con los partidarios del donatismo. Así es, esta ejecución de este edicto se llevó a cabo con gran rigor. Dieron muerte pues a algunos donatistas y terminaron llamándose o proclamándose la Iglesia de los Mártires. Luego ya en un segundo periodo, del 321 al 362, Constantino luego, con su ánimo más bien conciliador, decide conceder la libertad a los donatistas. Sin embargo, el donatismo nuevamente se convierte en una revolución social. En sus filas cismáticas se infiltran esclavos fugitivos, bandoleros, desertores del ejército, alborotadores, lo mismo que a veces sucede con la protesta social en nuestro país, que siendo una protesta social pacífica, de repente llegan encapuchados, que no sabe uno quiénes son, de dónde vienen, por qué están ahí, qué es lo que pretenden, y empiezan a generar daños, disturbios, y a veces hay quienes dicen que son infiltrados precisamente para manchar la protesta legítima. Allí, entre las filas de los donatistas, también se infiltraron delincuentes, bandoleros, gente que a lo mejor no tenía una recta intención doctrinal de defender sus ideas doctrinales, porque la doctrina de Cristo es una doctrina de paz. Entonces se vuelve a generar un grupo rebelde que va a recibir el nombre de circunceliones y que va a hacer mucho daño allá en la iglesia del norte del África. Esto generó que Constantino II promulgase un nuevo decreto en el año 347 que prácticamente ponía de nuevo en vigor el Edicto de Unión que había publicado en el año 316. Esto generó destierros de los obispos donatistas, entre ellos el propio Donato el Grande. Fueron desterrados ya por el hijo de Constantino, Constantino en el II. año 347. Esto lamentablemente empieza a complicar las cosas porque, como vamos a ver un poco más adelante, la injerencia del poder del César en la iglesia es cada vez más marcado. Cada vez va a entrometerse más el emperador en asuntos internos de la iglesia y a querer solucionarlos él incluso con apoyo militar.
y es lo que va a llamarse con el paso del tiempo cesaropapismo. Un César que gobierna y se entromete en los temas de la iglesia cada vez que a él le parece, y quita y pone y convoca como a él le parece, y que terminó lamentablemente, a juicio mío, pues perjudicando a la final. Pues sí, ciertamente fue un apoyo, a lo mejor tenían una buena intención de ayudar a conservar la unidad de la iglesia, pero con el paso del tiempo esa alianza entre la iglesia y el poder romano me parece que fue más lo que perjudicó que lo que nos pudo ayudar. Y vamos con el tercer periodo entre los años 362 y 411. Aquí aparece un personaje, Juliano el Apóstata, que permitió de nuevo a los obispos donatistas desterrados regresar a sus sedes episcopales. Pirminiano escribió un libro titulado en el año 362 Contra la Iglesia de los Traidores. Al morir Pirminiano, el cisma empezó a decaer y la Iglesia Católica, por el contrario, tomó cada vez más prestigio y más fuerza. Aparece entonces la figura de San Agustín, obispo de Hipona, que luchó permanentemente por traer a los cismáticos, pero que tuvo que apoyarse en el emperador Honorio. En el emperador Honorio. Nuevamente el emperador va a tener que intervenir. Y va a dar un nuevo edicto de unión en el año 405. Fíjense que estamos hablando de un periodo largo de este cisma o de esta herejía, una herejía que se convirtió en un cisma, a través del cual en este edicto se aplican a los donatistas las mismas penas que a los herejes. La confusión donatista se soluciona definitivamente en la conferencia de Cartago en el año 411, en la que toman parte 7 delegados por cada parte, restableciéndose la paz en la iglesia del norte del África. Algunos donatistas de buena fe no se sometieron a las decisiones de la conferencia de Cartago, continúan ya en una menor proporción el cisma hasta la conquista del África por parte del emperador Justiniano, y allí tiene fin ese largo periodo de crisis causada por Donato el Grande, por su herejía y el cisma consiguiente que esto generó. Así es, padre. Entonces, avanzando un poco acá, ya entramos y nos presenta la historia el arrianismo. Y empezamos sensibilizando un poquitico a la presencia del arrianismo, recordando que pues, Jesús de Nazaret, en la revelación del misterio de Dios, llevó a cabo pues, el cumplimiento de esa misma revelación con hechos y con palabras. Y a lo largo del Nuevo Testamento se encuentran algunos indicios de una exposición teológica de la fe, sobre todo en San Pablo y en San Juan, y empieza un proceso de la Iglesia a intentar profundizar en toda esa explicación teológica sistemática de la fe. Que no era fácil, porque es que la cristología no es nada fácil, es muy exigente poder discernir y comprender este misterio trinitario y la consustancial divinidad del Hijo con el Padre y el Espíritu Santo. Esto al comienzo la Iglesia no lo tenía suficientemente desarrollado, porque el dogma va progresando en el tiempo, lo vamos comprendiendo cada vez mejor y seguimos en esa tarea, pero al comienzo no estaba tan desarrollado, y lo que obligó a que se diera ese desarrollo es precisamente el pensamiento herético, que hace que la Iglesia tenga que establecer los criterios teológicos para la comprensión del misterio. Y allí Arrio pues nos aportó, porque nos obligó a pensar y definir dogmáticamente el misterio de la divinidad del Verbo de Dios. ¿Quién era Arrio? Arrio fue un presbítero de Alejandría que se formó teológicamente a la sombra de Luciano, fundador de la escuela de Antioquía. Fue muy particular, fue muy relevante o muy mencionado, muy representativo por su ascetismo y por sus grandes cualidades como orador. Sí, era un hombre íntegro moralmente, un asceta, es decir, un hombre
de penitencia, de vida austera, de mucha oración, un gran predicador, pero es que el misterio cristológico no es fácil. Abundaba en aquel tiempo el neoplatonismo, que surge hacia el siglo III. El fundador del neoplatonismo, que llama Plotino, nace en el año 205 aproximadamente. Entonces estamos hablando de unos 100 años antes. Se va a generar en el imperio una nueva manera de pensar la filosofía de Platón y establece el tema de el uno bien, el absoluto, el infinito, y de él procede la inteligencia, y de la inteligencia procede el alma universal. Hay una concepción trinitaria allí, pero la inteligencia no se identifica de la misma naturaleza del uno. Esta filosofía va a permear el cristianismo de Arrio. Él también va a partir de la idea del Dios uno, por antonomasia. Este monoteísmo, que ya tiene una fuerte inspiración griega desde la filosofía griega, no tolera ni la pluralidad en sí, ni una relación o vinculación con la materia. Por tanto, Arrio va a terminar negando la consustancial divinidad del Hijo y su humanidad, porque el Hijo no podría ser verdaderamente hombre, puesto que el alma que le anima, que anima la humanidad de Jesús, es el alma de esta segunda persona, que es como un intermedio entre lo humano y lo divino. En Platón, en la filosofía platónica, se llama demiurgo, pero que no es perfectamente y plenamente Dios, tampoco sería perfectamente hombre. Y todo eso es lo que va a generar ese debate en torno a la herejía de Arrio y la negación de él de la divinidad plena de la persona del Verbo del Hijo de Dios. Arrio mantiene términos tradicionales como precisamente Hijo de Dios, Cristo es Dios, pero los interpreta en un sentido restrictivo. Cristo es Dios, pero solamente en cierta medida, porque para él, a partir de lo que nos acaba de contar Padre José Luis, solamente el Padre es verdadero Dios. El Logos sería como el alma del mundo, lo que Plotino llama alma del mundo, que se une a un cuerpo en cuanto que asume la carne, pero no se hace hombre, puesto que esta alma del mundo, este Logos, ocupa el puesto del alma humana en Jesús de Nazaret, de tal modo que Cristo ni es Dios verdadero, ni es hombre verdadero. Sería un ser intermedio entre lo divino y lo humano. Como esta herejía está creciendo, está dividiendo a la iglesia, no se logra llegar a un acuerdo porque el emperador Constantino envía a un legado suyo, Ocio de Córdoba, su asesor religioso, con cartas para el obispo de Alejandría, que llama Alejandro, y para Arrio, para que traten de llegar a un acuerdo sobre esto. Sin embargo, no se logra, no se consigue que Arrio se retracte de su herejía, y por eso Ocio de Córdoba va a aconsejar. Le aconseja a Constantino la convocatoria a un concilio universal para resolver el problema. Este consejo fue tomado por Constantino y convocó un concilio universal, es decir, un concilio en el que participaran obispos provenientes de todo el mundo. Ese y los otros concilios en adelante, los 6 concilios ecuménicos siguientes, serán convocados no por el Papa, sino por el emperador. Y aquí resalto otra vez la fuerte injerencia del emperador en los asuntos de la iglesia.
Actualmente, según el derecho canónico, el único que puede convocar legítimamente un concilio ecuménico es el Papa. Los primeros 6 no fue así. Las cosas han cambiado. La historia nos obliga a replantear y aprender de los errores, que eso no es asunto político, que es un asunto eclesial y que por tanto el máximo representante de la unidad de la Iglesia es quien debe convocar los concilios. ¿Cuántos obispos participaron en esta asamblea conciliar que se realizó en el palacio de verano del emperador en Nicea? 200 obispos que en su gran mayoría procedían de la Iglesia oriental. De la Iglesia occidental solamente estuvieron presentes Ocio de Córdoba, 2 presbíteros delegados del Papa Silvestre, Ceciliano de Cartago y probablemente otros 2 o 3 obispos. Entonces, este primer concilio, el de Nicea en el año 325, fue predominantemente un concilio de obispos orientales. Sí, la Iglesia occidental casi no tuvo allí participación. De hecho, estamos hablando de que Alejandría es una iglesia oriental. El bonche, el problema, se arma precisamente en Alejandría, porque Arrio era un presbítero de Alejandría, y por eso va a ser la iglesia oriental la que va a predominar allí, lo que hoy llamamos ortodoxos. Va a predominar en este concilio de Nicea en el año 325. Se inaugura el 25 de mayo del año 325 con un discurso del mismísimo emperador Constantino, y empieza a componerse lo que vamos a llamar el credo niceno, y que se va a completar en el 381 en Constantinopla, y por eso lo llamamos credo niceno-constantinopolitano. Así es, padre. Es probable que para Constantino este concilio no fuese otra cosa que un consejo de expertos en materia de fe. En cambio, para los obispos no era más que un concilio episcopal que se ocupaba de los asuntos de fe y costumbres, aunque con una representación más universal. Entonces, el concilio va a figurar enormemente la figura de Atanasio, San Atanasio, y él va a defender un concepto griego, homoousios, de la misma naturaleza del Padre, de igual naturaleza o de igual sustancia al Padre. Y este homoousios se convirtió en la enseña de la fe católica. Tal vez muchos católicos desconocen ya este término, tal vez muchos lo repetimos en el credo sin comprenderlo bien, pero partiendo de esta categoría de filosofía, porque el concepto de usía es un concepto muy propio de la filosofía griega. En Aristóteles lo encontramos profundamente desarrollado, la sustancia, la esencia. Cuando llegan allí a enfrentar a Arrio, pues el planteamiento es que el verbo de Dios no es de una naturaleza diferente a la misma naturaleza del Padre, y por tanto hay una plena identidad divina, consustancial entre el Padre y el Hijo, de la misma naturaleza, homoousios, engendrado, no creado. ¿Qué es lo que afirma esta distinción? De este modo se afirma que la procesión del Hijo respecto al Padre no es el resultado de un acto de la voluntad del Padre en el tiempo posterior, así como decide por su voluntad crear ángeles y crear hombres y animales. No es que en algún momento haya creado al Hijo, sino que éste existe en Dios mismo desde la eternidad. Esa diferencia también es importantísima cuando en el credo decimos que es engendrado, no creado. Así es, padre. Todo esto buscando contrarrestar lo que Arrio predominaba, lo que Arrio afirmaba en su cisma.
Según San Atanasio, que fue uno de los protagonistas, la posición de Ocio de Córdoba fue determinante para introducir estos términos. Y ciertamente existen motivos para suponer que este término procede de la teología trinitaria de la Iglesia occidental y que ya antes del concilio precisamente de Nicea había sido asumido por iglesias de Alejandría y Antioquía. Finalmente se condena a Arrio y su doctrina. Esta condena de Arrio como hereje fue aceptada por todos los participantes de la asamblea conciliar, excepto Segundo de Tolemaida y Tomás de Marmárica, que son desterrados junto con Arrio. De esa manera entonces la iglesia empieza a tomar una postura teológica, doctrinal, pero también hubo algunos cánones disciplinares en las decisiones del concilio. ¿Cuáles tenemos allí, Luis Fernando, entre las decisiones disciplinares de la iglesia en el concilio de Nicea? En uno de ellos se establecía la precedencia de las iglesias de Oriente. En primer lugar Alejandría, después Antioquía, y en tercer lugar se reconocía a la iglesia madre de Jerusalén. En otros cánones se prohibió la ordenación de recién bautizados, de eunucos y de quienes hubieran apostatado durante la persecución. Se estableció la vida común de los clérigos, se reorganizó la vida comunitaria de las vírgenes, se condenó la usura, se estableció la fecha de la Pascua conforme a la tradición romana. Bueno, ahí es importante lo de la usura. El cobro de intereses altos por un empeño, por un préstamo. Es un pecado social gravísimo y a veces la gente no lo tiene en cuenta. Una persona que se dedica a prestar dinero con altos intereses es una persona que no debe ni confesarse ni comulgar mientras persista en su actividad, porque se está lucrando a partir de las necesidades de otras personas. Entonces, desde el concilio de Nicea, la usura es un pecado gravísimo que ha sido condenado. Esta historia del arrianismo es una cosa muy larga, ¿sí? Esto fue de toma y dame, porque en la medida en que se sucedían los emperadores, algunos eran arrianos, entonces el arrianismo volvía a florecer, los que habían sido desterrados bienvenidos, y los que se habían opuesto como San Atanasio entonces pasaban a ser desterrados. ¿Cuántas veces fue que desterraron a San Atanasio? 5 veces, padre. 5 veces. 5 veces estuvo San Atanasio de un lado para otro. Pero era como las cucarachas, porque volvía y lo volvían a desterrar, y el hombre volvía tenaz San Atanasio, y ese fue el avance de la doctrina arrianista, que perduró muy buen tiempo, precisamente porque en muchas ocasiones tuvo el apoyo de los emperadores, fue apoyado por los emperadores, y cuando el emperador era favorito al arrianismo, pues reinaba el arrianismo. Cuando el emperador era negativo al arrianismo, entonces empezaba a decaer, hasta que finalmente logró imponerse con el emperador Teodosio, que es un emperador católico y que es el que va a promulgar el edicto de Tesalónica, obligando a todo el imperio a ser católico. Pues ya ahí definitivamente el arrianismo va a perder la partida, como decimos comúnmente. Esto trajo unos efectos negativos y positivos. Siempre los desafíos y las dificultades traen consigo cosas positivas. ¿Cuáles contamos como efectos negativos del arrianismo? Entre los negativos mencionamos la cura pastoral fue prácticamente abandonada por los pastores. Se la pasaban en un ir y venir en los sínodos y concilios. Hubo una excesiva dependencia de los obispos respecto al poder del Estado. Usted lo mencionaba al inicio, padre, sobre todo en tiempos del emperador Constancio. Se inició también un distanciamiento entre las iglesias oriental y occidental.
en el concilio de Se Sárdica. empezó ya ahí a fracturar esa comunión y lamentablemente las fracturas que no se cuidan, las fisuras, todavía no hay una fractura, hay unas fisuras, se empiezan a dar unas fisuras, y las fisuras, cuando no se cuidan, terminan generando la fractura, como lamentablemente ha sucedido, y ya vamos para 1000 años de esa fractura y no hemos logrado recomponer la unidad plena. Esperamos y seguimos orando que se pueda alcanzar. Bueno, y un último aspecto negativo es que, si bien es verdad que durante algunos momentos el primado romano se debilitó en gran medida, sin embargo, al concluir la contienda salió ganando por las frecuentes apelaciones de los obispos orientales en la sede de Pedro. A la sede de Pedro. Sí, se debilita porque es el emperador romano el que está ahí, incluso por encima del obispo de Roma, que no participa en el primer concilio, en el de Nicea. El obispo de Roma no participó. Envió legados y aprobó, pero no participa, él no va. Incluso en el sexto concilio, de los convocados directamente por el emperador, inicialmente el obispo de Roma no lo respalda. Se podría pensar que habría que considerarlo como un concilio ilegítimo. Sin embargo, después le dio su aprobación, pero esto hace que la figura del obispo de Roma, del primado de Roma, pues se vea debilitada, pero la fortalece el hecho de que las iglesias orientales recurran a él precisamente para pedir apoyo en la solución de ciertas diferencias que se pueden presentar. Y entre los efectos positivos, la teología, por ejemplo, experimentó un gran progreso debido a la necesidad de refutar una y otra vez toda clase de doctrinas heréticas. Se clarificó la idea de comunión eclesial por los abusos y facilidad con que unos obispos excomulgaban a otros, hasta que se llegó pues a la convicción de que la comunión en la misma fe implica también la comunión en los aspectos fundamentales de la disciplina eclesiástica. Otro aspecto positivo: hubo muchos obispos que dieron ejemplo de una extraordinaria fortaleza a sus fieles. Entonces mencionábamos a Atanasio de Alejandría, a Ocio de Córdoba, Eusebio de Vercelli, entre otros. El primado del obispo de Roma salió muy clarificado y fortalecido de la contienda arriana. Bueno, pasemos ahora a considerar otra tarea que va a tener la iglesia allí, y es la que tiene que ver con la divinidad del Espíritu Santo, que se va a cristalizar en el concilio de Constantinopla en el año 381. Ya la iglesia ha tenido que venir luchando con las herejías trinitarias, con el modalismo, con el subordinacionismo, que lo estuvimos considerando en un podcast anterior, pero que después de haber definido la posición doctrinal, dogmática de la iglesia de carácter cristológico, puesto que se había confesado desde el principio la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quedaba pendiente aclarar los temas oscuros que estuvieran pendientes acerca de la persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Lo que sucede es que allí una de las dificultades estaba en que en la misma revelación, en las mismas Sagradas Escrituras, no hay unos desarrollos muy explícitos sobre el particular. Son menciones demasiado genéricas. Tal vez por eso es que todavía dijo el Papa Juan Pablo II que el Espíritu Santo es el gran desconocido en la iglesia. Entonces, para poder, iluminados y apoyados por el Espíritu, dar respuestas a esto, donde de pronto desde la misma Escritura no había suficientes elementos explícitos para considerar el misterio de la divina del Espíritu Santo, pues entonces la iglesia se ve en la tarea de convocar este concilio en el año 381. Fue el emperador Teodosio quien hizo esta convocatoria, asintiendo pues a los deseos de la mayor parte de los obispos orientales. Asistieron 150 obispos católicos, entre los cuales sobresalieron Melesio de Antioquía, Eladio de Cesarea de Capadocia,
Cirilo de Jerusalén, Timoteo de Alejandría y los 2 hermanos de San Basilio, Gregorio de Niza y Pedro de Sebaste. Fue un concilio también oriental. Los 150 obispos, porque los occidentales no fueron convocados. No fueron convocados. No fueron convocados. Allí otra vez aparecen situaciones de fisuras, tal vez. Es un concilio netamente oriental, el concilio de Constantinopla, pero después la Iglesia occidental, en la figura del obispo de Roma, va a aceptar lo establecido allí acerca de la divinidad del Espíritu Santo, como lo tenemos en el credo niceno-constantinopolitano, confesando que procede del Padre, que es alabado y glorificado a un tiempo con el Padre y con el Hijo. El dogma inicialmente es que procede del Padre, ¿sí? No del Padre y del Hijo, sino del Padre. Que procede del Padre. Procede del Padre. Así se establece en el Concilio de Constantinopla, y que recibe una misma adoración y gloria junto con el Padre y el Hijo. Esto más adelante es lo que va a generar la división con la Iglesia Oriental, porque más adelante la Iglesia Occidental va a redefinir esta postura en la que el Occidente no estuvo en este concilio, la va a redefinir en otro concilio y va a decidir que es la procedencia del Padre y del Hijo. Y es lo que se llama en la teología del Espíritu Santo el filioque, ¿sí? Hijo y del Hijo, filius quo, ¿sí? ¿Cómo le da con el latín? Trabajándolo, padre. Trabajándolo, bueno. Saludo al padre Alexis Tintinago, profesor de latín en la escuela de Aconal, y a todos los estudiantes que están allá trabajándolo o sufriéndolo. Trabajándolo y sufriéndolo. Trabajándolo y sufriéndolo. Entonces el filioque es del Padre y del Hijo. El problema dogmático allí con el Espíritu Santo, que es una de las barreras para la unidad entre la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental. Y todo lo que decimos en el credo, que recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas, que concede el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Ahí termina el credo, se acabó de definir en este concilio de Constantinopla, y por eso lo decimos una vez más, este credo se denomina o se llama credo niceno-constantinopolitano, que al comienzo no tuvo una mayor difusión, pero que a partir del concilio de Calcedonia, en el año 451, definitivamente lo hizo suyo y lo integró al sentir y a la confesión de fe de toda la Iglesia Católica. También allí hubo unas cuestiones disciplinares, también se tomaron decisiones disciplinares en el concilio constantinopolitano. Hablemos un poquito del canon tercero. En el canon tercero de este concilio se introducía una novedad importante en la precedencia de las iglesias establecida en el concilio de Nicea, según el cual le correspondía el primer puesto a Alejandría, el segundo a Antioquía, y se le reconocía a Jerusalén un cierto honor por ser la iglesia madre de todas las iglesias. Pero el concilio de Constantinopla le reconocía al obispo de esta ciudad el primado de honor sobre todas las iglesias orientales por ser la nueva Roma. Allí empiezan ya a darse estas situaciones, como estas pujas por el poder, por quién tiene el primer lugar, que Jesús había reprochado a los discípulos que estuvieran peleando cuál era el más importante. Pues lamentablemente se empieza a colar en el espíritu de la Asamblea Conciliar en Constantinopla esta tentación. Entonces, cuando en el anterior concilio se había nombrado Alejandría como la iglesia más importante o preeminente de las iglesias orientales, porque en Occidente era Roma, ¿cierto? Pues ahora resulta que el concilio se realiza en la sede del Imperio Romano en Oriente, porque Constantino el Grande funda en el Oriente una ciudad en su honor, Constantinopla, lo que actualmente es Estambul, en Turquía.
Entonces allí se convierte este punto en la sede del Imperio Romano en Oriente. Y puesto que es sede imperial, ahora el obispo de Constantinopla y sus presbíteros y demás miembros de esta iglesia introducen en el decreto, en el canon tercero, que esta iglesia va a tener el primado de honor. Eso es importante aclarar esos términos, porque no es un primado de jurisdicción, sino de honor. Pero es que ya se le habían dado a Alejandría. Entonces, esos cambios sobre decisiones que ya se han tomado, donde a veces se nota que hay más unos temas de interés personal, terminan generando heridas, terminan generando choques, fisuras, y es lo que debemos cuidar, ¿cierto? De que no se repitan en la iglesia estas situaciones. Bueno, padre, el emperador Teodosio, a petición de los padres conciliares, aprobó entonces las decisiones de ese concilio por decreto el día 30 de julio del año 381. Pero el Papa San Dámaso no aceptó ese canon tercero. El obispo de Roma no acepta el canon tercero porque en el concilio de Nicea se había establecido otra cosa. Así es. Que los derechos eran de Alejandría y Antioquía, y que por tanto no se podía cambiar ahora que el derecho de primacía fuera de Constantinopla. Y por eso fue que se repitió nuevamente su introducción en el concilio de Calcedonia en 451, aunque también fue rechazado. Las iglesias orientales acabaron finalmente por aceptarlo, incluida la iglesia de Alejandría, que era la más perjudicada porque era relegada al segundo puesto entre las iglesias orientales. Bueno, demos un paso a otra herejía más, el pelagianismo. Pelagio es un monje inglés que llega a Roma a finales del siglo IV. Él considera que nosotros no heredamos ningún pecado, niega el pecado original que San Agustín va a defender tanto. Y si no estamos heridos por ningún pecado, si Adán no transmitió la debilidad del pecado, lo único que hizo fue dar un mal ejemplo, pues nosotros solitos, con mucho esfuerzo y tesón, podemos alcanzar la justificación y la virtud. Entonces, ¿para qué Jesús murió en la cruz? Para dar buen ejemplo. Pero tampoco necesitamos ni la gracia ni el auxilio divino recibido de la muerte de Cristo en la cruz para el perdón de los pecados, para la justificación por la fe y para ser remediados de esa condición de caída por la muerte redentora de Cristo. Entonces lo de Cristo se reduce solamente a un buen ejemplo, pero no lo necesitamos, no recibimos ninguna ayuda porque nosotros solos nos bastamos. Y San Agustín dijo, no, oigan a este, ¿sí? Está muy empeliculado, y gran parte de la batalla espiritual e intelectual de San Agustín es contra esta herejía denominada pelagianismo. En el año 410, con ocasión de la conquista de Roma por Alarico, Pelagio, en compañía de su discípulo Celestio, huyó a Cilicia y desde allí se trasladó a Palestina, y a Celestio lo envió a Cartago. Paulino, un diácono de Milán, refugiado también en Cartago, puso al descubierto las doctrinas de Pelagio y de Celestio. Finalmente se celebra un concilio en Cartago en el año 417 que va a ratificar la condena de Pelagio, y prácticamente ya en ese momento hay un autor que considera que en ese momento la filosofía antigua va a terminar, el estoicismo, el epicureísmo y toda la filosofía, porque ahora va a empezar algo nuevo, y es la idea de la virtud solamente por la gracia. Toda la ética antigua que había cifrado la capacidad del hombre de hacerse sabio, de hacerse justo, bueno, por el esfuerzo, por el estudio, por la disciplina, va a terminar. Ahora comienza un periodo nuevo inaugurado por San Agustín de Hipona, y es que el hombre solo puede alcanzar la virtud
fundado por el auxilio de la gracia que nos llega a través del don de la fe. Hubo también formas más disimuladas de esta doctrina pelagiana, la denominada semipelagianismo. En esta herejía, padre, el hombre puede alcanzar por sus propias fuerzas el comienzo de la fe, y con esto ya merece la gracia necesaria para realizar buenas obras. Una vez alcanzada la justificación, ya no se necesita la gracia para perseverar en el bien. Entonces también hay una limitación importante a la dependencia de la gracia para alcanzar pues la salvación. El Papa Francisco advierte que hay en la Iglesia nuevas formas de pelagianismo, que hay que cuidar eso, grupos excesivamente centrados en su conducta moral, en su integridad moral, casi que uno diría a veces obsesionados con el ejercicio de una integridad moral sin tacha. Se nos olvida que aquí el protagonismo lo tiene es la gracia de Cristo, no nuestro esfuerzo, que no debemos dejar de hacer lo nuestro, claro, eso es cierto, pero que no es fruto de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios obrando en nosotros. Bueno, y para terminar hablemos de unas pequeñas o menores herejías, que algunas de ellas muy curiosas, como las religiosas que se les dio por consagrar el pan, una torta de pan a María, ofrecer una torta de pan a María. Hablemos, Luis, de esas pequeñas o menores herejías en este siglo. Entre las menores herejías están las antidicomarianitas. Ellas negaban la perpetua virginidad de María. Eso todavía hay mucha gente que lo niega, ¿no? Así es, tenemos las coliridianistas, que eran unas mujeres que, como sacerdotisas, ofrecían a María unas tortas de pan. Los hermanos Paulo y Juan de Samosata dieron origen a la secta de los paulicianos, muy semejante al priscilanismo. Que era una forma de maniqueísmo, de dos poderes, el bien y el mal, eternamente enfrentados, y por tanto un rigor ascético enorme. Ahora, el florecimiento, el nacimiento de la vida monástica proporcionó la ocasión de que surgieran otras doctrinas contrarias, como los euchitas, que negaban la eficacia de los sacramentos. Cada hombre tiene su propio demonio, que no puede ser expulsado nada más con la oración. Más que con la oración. Solo la oración. Se necesita mucha oración. Los sacramentos son ineficaces para poder alejar la influencia del espíritu del mal en nuestra vida. Ahí tenemos la cantidad o el conjunto de las principales herejías y cismas de la Iglesia en el siglo IV, después de la paz de Constantino. Estas mujeres que se les empezó a ocurrir la idea de ofrecer un pan a María, hay que tener cuidado. Hace algunos años por acá en el Quindío se dio un movimiento mariano y donde supuestamente comulgaban con pétalos de rosas. Entonces aparecen de cuando en cuando personas que dicen que están iluminados, que la Virgen les dijo y que tienen que empezar a hacer esto, que tienen que empezar a hacer lo otro, llegando incluso a prácticas que contrarían la disciplina sacramental de la Iglesia desde sus orígenes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Conocer la historia de la Iglesia nos advierte de errores que ya hemos cometido, de fallas que ya se han presentado y que por eso no podemos volver a repetirlas. Y por eso también dice un adagio popular que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces vuelven a aparecer personas con unas ideas rarísimas en la vida, en la praxis eclesial o en el dogma, en la doctrina. Personas que también aparecen con ideas que Jesús era un extraterrestre, bueno, cosas también raras. Entonces, conozcamos nuestra historia, conozcamos nuestra doctrina y evitemos
el trabajo de volver a repetir los errores por los que ya pasamos. Luis, muchas gracias. Padre, muchas gracias a usted nuevamente por la oportunidad de este proceso de aprendizaje grande. Entre más estudia uno, siente que menos sabe. Así es. Eso es, para todos nuestros oyentes, que tengan un resto de día muy feliz. Dios los bendiga.